Gracias a Dios por cada célula. Si ustedes leyeron el pasaje en Génesis que leímos con la hermana Alexa esta noche, ustedes leyeron la última parte donde José perdona a sus hermanos. Se sabe la historia de José, ¿verdad? No tengo que contar la historia de José esta noche porque muchos, yo creo que la mayoría se sabe la historia de José. José es no solamente despreciado por sus hermanos, sino además vendido por sus hermanos. Y sus hermanos quieren el mal para él. Esto surge por un pleito doméstico, porque papá prefería a José, incluso le hizo una túnica especial. La Reina Valera dice que era túnica de colores, es decir, especial. Y esto es innegable, ¿verdad? Cuando el problema empieza en casa, pues obviamente las consecuencias no las podemos medir de inmediato. Pero ustedes y yo leímos la última parte del pasaje. En Génesis resulta que al final de la historia de José, casi por terminar el libro de Génesis, primer libro de la Biblia, en vez de que José muriera, José fue levantado por el Señor. Cuando sus hermanos querían matarlo, la Biblia dice que Dios estaba con José y Dios no solo cuidó a José, sino que además lo levantó y lo puso en un lugar alto. Amén. Cuando los hermanos de José llegaron con él, y José, el pasaje que leyó Alexa, y José se descubre a sus hermanos y les dice: hermanos, soy José, soy yo, ¿no me reconocen? Y obviamente en las películas y en la imaginación nos da, probablemente él está cambiado en su aspecto físico, probablemente tiene otro atuendo, no recuerdan la imagen, quizá ni siquiera los rasgos básicos de José, y él empieza a descubrirse, quizá quitándose algo encima de él, y cuando se descubre, y ellos tal vez intuitivamente reconocen a José, ellos entran en un miedo, porque no solamente en este pasaje, más adelante cuando muere el papá de ellos, también vuelven a tener miedo, porque ellos saben lo que han hecho o lo que han querido hacer con José. Pero las palabras de José son las palabras que deberían quedar retumbando en la iglesia permanentemente. Estas palabras deberían hacer eco en el templo y eco en nuestras casas y eco en nuestros hogares. Las palabras de José son: ustedes quisieron hacerme mal, pero todo esto el Señor lo cambió para bien. Mire qué poderosa palabra. Ustedes quieren maldecirme, pues Dios, que es quien está conmigo, cambia todo eso para bendecirme. Amén. Esto debería estar impregnado en nuestros hogares. Pero hace rato que leía Alexa este pasaje, yo estaba pensando que justamente en ese instante José les dice: no vamos a regresar a casa, nos vamos a quedar en tierra de Gosén, nos vamos a quedar aquí, en Egipto, porque Dios me ha traído a este lugar para hacer de bendición a ustedes. Ahora, dice José, yo soy el segundo del faraón, entonces yo tengo el poder y la capacidad de alimentarlos a todos ustedes. De hecho, ese alimentarlos tiene que ver con un ministerio de José, con unos dones que Dios le dio a José para que él pudiera administrar correctamente la riqueza material y alimenticia de Egipto. Y por primera vez Dios permite que toda la familia de José, incluyendo a papá y al hijo menor que estaban en casa, toda la familia lleguen aquí, a tierra de Egipto. Cuando leemos la Biblia, y regularmente las imágenes que tenemos de la Biblia son que Egipto es un lugar malo, Egipto es un lugar de esclavitud, Egipto es un lugar al que no deberíamos ir. La mayoría de las predicaciones que hablan acerca de nuestra vida pasada tiene que ver con Egipto es la vida de pecado. Pero fíjense que eso no es cierto, porque Egipto en este pasaje en Génesis, Egipto es la bendición de Dios, porque si ellos se quedaban allá en casa iban a morir. Así que ellos vienen aquí a Egipto y bajo el amparo de José,
quien es cuidado por Dios, quien es bendecido y prosperado por Dios, toda la familia, más de 70 personas, ahora están viviendo y viviendo bien porque Egipto es un lugar de bendición. Pero yo pensaba hace rato, ¿cómo es posible que un lugar de bendición lo cambiemos en un lugar de esclavitud? No piense solamente en Egipto. Por favor, no piense en Egipto. ¿Cómo es posible que una bendición que Dios nos da, la cambiemos, la transformemos nosotros, no sé por qué, en algo malo? ¿Cómo es posible que Dios me da esta capacidad a mí, por ejemplo, esta capacidad física o mental o creativa o no sé, y de pronto esto que debería ser de bendición porque es un regalo de Dios, yo de manera perversa lo uso para dañar a otras personas? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que un regalo que Dios da, que es Egipto, para alimentar a una familia allá de tierra de Canaán, ahora, tiempo después, según lo leemos en la Biblia, se vuelve un lugar de esclavitud? ¿Cómo es posible que un hombre, yo conocí a un hombre, y no es de esta iglesia, es de otra iglesia donde yo estaba antes trabajando, un hombre quedó sin trabajo? Él tenía muchas capacidades y trabajaba en un lugar muy alto, un puesto muy alto. Y él un día, con el cambio de gobierno, él quedó sin trabajo. Después de ganar mucho dinero, él quedó ganando cero, como digo yo, 0 pesos. Así que él desesperado llegó a la iglesia y recuerdo que el pastor, con quien yo me llevaba un poco bien en la iglesia, le dijo: vamos a ayunar 7 días, vamos a ayunar 7 días, todas las mañanas vamos a ayunar aquí y en la tarde entregamos el ayuno a las 6 de la tarde, 6 de la mañana a 6 de la tarde, 7 días, y al 7º día la respuesta de Dios estará allí. Y dije: ¿será? Así que empezaron el día lunes y llegó el hermano a las 6 de la mañana, y yo lo sé porque ese pastor era un poquito malo y nos obligaba también a nosotros a levantarnos a orar. El hermano tiene problema, el hermano que ore. No, allá veníamos todos también a orar al altar. Y el segundo día, el hermano recibió una llamada telefónica y le dijo al pastor a mediodía: pastor, ya no voy a regresar al ayuno, ya no voy a regresar al ayuno porque ya Dios contestó. Y el pastor dijo: no, 7 días vamos a ayunar, no te hagas, ¿verdad? 7 días vamos a ayunar. No, pastor, ya no es necesario, porque hoy es el segundo día y mire, y la respuesta de Dios está aquí. Y le dijo: no, el compromiso nuestro es ayunar 7 días en el templo, pero ya me están llamando que me van a recontratar. Es que no quedamos en eso, y ahí estaba el pleito, ¿verdad? Intelectual. Dijo: espéreme, ahorita voy a regresar. Y se fue el hermano, y mañana nos vemos a las 6, y no regresó. ¿Por qué? Porque ahora ya estaba puesto no solo en el lugar alto donde él estuvo, sino en un lugar aún más alto y ganando, por supuesto, mucho más. Y yo recuerdo las palabras que estaba usando el pastor en ese tiempo y decía: no. Compromiso con Dios es compromiso con Dios. ¿Escucha eso? Si usted hace un compromiso con Dios, déjese de cosas. Compromiso con Dios es de verdad. El hermano no llegó al 3er día, ni al 4, ni al 5, ni jamás. No llegó ya jamás al templo. Y a los pocos meses, la hermana, su esposa, llegó a la iglesia llorando, porque él, en el lugar alto donde Dios lo había puesto, escuche eso, la bendición que había recibido de Dios, él la utilizó para maldición. Donde él estaba ahora había conseguido otra mujer. ¿Cómo es posible que una bendición de Dios, un regalo de Dios, nosotros lo transformemos, lo cambiemos para algo terrible? No piense en Egipto, no piense en el hermano, por favor, no le juzgue más. Piense ahora en usted. Dios, ayer lo decía el pastor, no, los que no vinieron se lo perdieron, pero al final de la predicación el pastor nos regaló unas semillas. ¿De qué eran esas semillas?
de garbanzo, ¿verdad? Feas, feas las semillas de garbanzo. Por lo menos las mías estaban feas, no tenían ninguna forma. Y decía el pastor, pero están feas, pero son tu familia. Ah, sí pues, dije yo. El gordo es Jerry, dije yo, ¿verdad? Y ahí estamos poniendo apodos. Este que se cayó es la Pau. Así, estábamos ahí, ¿verdad? Jugando con Rosy. Pero ese ejercicio fue muy hermoso porque decíamos, sí, esta es mi bendición. Amén. Tu familia es tu bendición. Tu familia es tu bendición. ¿Cómo es posible que al paso de los años, y por favor no mire hacia afuera, mire hacia adentro de su hogar? ¿Cómo es posible que al paso de los años la bendición más hermosa que Dios nos ha dado, que es la familia, la cambiemos, la dañemos y sea una losa? Yo traía estadísticas, no las voy a leer por supuesto, porque creo que hasta es de mal gusto. La mayoría de las personas abusadas, acosadas y violadas, la mayoría de esas personas lo fueron en un hogar. Y no por gente extraña, por gente muy cercana. Si alguno de ustedes ha ido al psicólogo, a la psicóloga, por cierto, es totalmente recomendable sanar algunas cosas. Si alguno de ustedes ha ido, usted recordará que en las sesiones de terapia, cuando hacemos una especie de retrospectiva, la mayoría de nuestras losas emocionales y de los que no podemos salir tienen que ver con nuestra infancia. De pronto nos damos cuenta que no me acordaba de ese pasaje, pero ahí estaba. Está borrado, esos años están borrados de mi mente, pero ahí están y están modificando mi vida. ¿Cómo es posible que una bendición tan hermosa de Dios que se llama familia la transformemos en algo terrible, algo dañino? Una tercera nota. Piense cuando usted, bueno, no sé quiénes todavía viven en casa con papás, pero cuando usted abandonó la casa y se hizo independiente, cuando empezó a, no sé, a tener un trabajo, irse fuera, viajar, tener un departamento, ¿no? Rentar lejos, y empezó a hacer su propia vida. Y desde fuera, desde la independencia, mirar hacia el hogar, y muchos de nosotros decimos, ay, qué bueno que ya no estoy allí, porque esto era muy pesado. Tal vez algunos de ustedes, no, gracias a Dios, qué bueno. Pero piense, emocionalmente hay cargas que nos han puesto. Dependiendo de qué número de hijos somos también, ¿verdad? Hay ciertas cargas y ciertas luchas, ciertas expectativas de papás para nosotros, de mamá para nosotros. Y de pronto presión social, de pronto estamos creciendo y la presión, ¿verdad? Y la presión y si no hay trabajo y tu trabajo y ya te vas a casar. Y muchas personas decidieron casarse no por amor y para construir un nuevo hogar, sino porque ya les urgía salirse de este lugar. No diga amén. No diga amén. Todavía no. Pero ese es el problema. ¿Cómo es posible que una bendición que Dios, hermosa bendición que Dios nos da, la convirtamos en una losa, en una carga pesada para nosotros? ¿Cómo es posible? Y eso me toca a mí entrevistar a los adolescentes de la iglesia, a los jóvenes de la iglesia, a los preadolescentes. Y les pregunto, ¿qué te gustaría hacer? ¿Qué profesión te gustaría ejercer el día de mañana? Y muchos de ellos dicen, esta profesión, o me gustaría estar aquí. ¿Por qué eso? Porque esto significa estar lejos de mi papá, lejos de mi mamá. Porque no quiero que ellos opinen con lo que yo voy a hacer. Tiene que ver con una carga específica, con alguna cosa no trabajada allí. Y otra vez la pregunta, ¿cómo es posible que una bendición la transformemos en algo dañino para nosotros? ¿Por qué digo esto? Porque muchos años después, el pueblo de Israel estaba en Egipto. Miren, aquí empezó con José, la familia de José, pero tiempo después Israel seguía en Egipto, pero ahora ya no eran habitantes, ahora ya eran esclavos. Sin embargo, Dios es bueno. Dios es
muy bueno. Y si ustedes leen Deuteronomio, capítulo 6, bueno, todo Deuteronomio es un libro precioso sobre leyes que el Señor le da al pueblo, Éxodo, Deuteronomio. Pero específicamente en Deuteronomio capítulo 5 encontramos los 10 mandamientos. Está en Éxodo 20, pero en Deuteronomio está en el capítulo 5. Y Deuteronomio es lo mismo de Éxodo, solo que releído, reescrito, vamos a decirlo así, a una generación que está a punto de entrar a tierra de Canaán. Y en el capítulo 6, esta versión dice el amor de Dios. Mire qué hermoso texto, el amor de Dios. El Señor su Dios, dice Moisés al pueblo. Escuche esto por favor, Deuteronomio capítulo 6, del 1 en adelante. El Señor su Dios me ha pedido que les dé estos mandamientos para que los obedezcan en la tierra a la que pronto entrarán y en la cual vivirán. El propósito es que ustedes, sus hijos y nietos, obedezcan al Señor su Dios en todo. Esa es la manera en que ustedes lo honrarán. Y como resultado vivirán muchos años llenos de prosperidad. Versículo 3. Por tanto, oh Israel, escucha atentamente cada mandato. Yo quería descubrir la palabra escucha, porque para mí escuchar significa parar oreja, ¿no? Oír, ¿ok? Ya escuché. Y a veces soy muy literal en algunas cosas que me dicen, ¿verdad? Si me dicen, ¿puedes venir aquí? Yo digo, sí, sí puedo. ¿Por qué? ¿Verdad? Yo quiero que me digan, ven, ¿verdad? Y yo estaba preguntándome qué significa escuchar, pero fíjese que en hebreo no existe la palabra obedecer. Significa, solamente existe la palabra escuchar, que traducido para nosotros es obedecer. Cuando lean en la Biblia, especialmente en los pasajes del Antiguo Testamento, lean, escucha Israel, escucha pueblo, escucha, significa obedece. Y la escucha, nosotros tenemos malos hábitos, pero la escucha tiene que ver con todo nuestro ser debe atender a aquel que me está diciendo algo. Bueno, si ustedes no lo entienden así, acuérdense de probablemente una abuelita o una mamá o una tía entre nosotros siempre dice, escúchame cuando te hablo. Y habrá un chamaquito que va a responder, te estoy escuchando. Entonces esa tía, abuelita o mamá entre nosotros le va a decir, mírame cuando te da. Ese es escucha. Bueno, y no subí el teléfono ahora, pero ya se dieron cuenta que nosotros escuchamos según y estamos con el teléfono. Fíjate, Jerry, ¿qué tal? Así. Sí, pues, ¿qué? Escucha es eso. Esa es la palabra. Israel, dice el versículo 3, escucha, pero no escucha atentamente cada mandato y ponlo por obra, o sea, hazlo. ¿Para qué? Para que te vaya bien a ti y a tus hijos. Van a entrar a una nueva tierra, escucha atentamente y pon en práctica esto porque te va a ir bien si lo haces. Si obedeces estos mandamientos, llegarás a ser una gran nación en la tierra gloriosa en la que fluye leche y miel, según la promesa de Dios a tus padres. Otra vez, oye Israel, el Señor nuestro Dios es nuestro único Señor. Versículo 5, ámalo con toda tu capacidad mental, ámalo con todo lo que eres, ámalo con todo lo que vales. Versículo 6, debes pensar constantemente en este mandamiento que hoy te doy. Debes enseñar estos mandamientos a tus hijos y hablar de ellos cuando estás en casa, cuando caminas, cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando te despiertes. Átalos, incluso átalos a tu mano, llévalos en la frente, escríbelos en la puerta de tu casa y en los portones de tu ciudad. Pregunta, está bueno esto. Pregunta, ¿cuánta palabra de Dios tenemos impregnada en nuestras paredes, en los dinteles de nuestro hogar? Hace algún tiempito, quizá un mes,
decidimos como familia no escuchar ninguna canción que no le dé la gloria a Dios. No estamos diciendo que el otro sea malo o sea pecaminoso, pero si hubo de parte de Dios a nuestra familia una palabra puntual, queremos obedecerla. Ya no Luis Miguel, ya no Eros Ramazzotti, ay, no puede ser. Y hube la cosa. Pero está bien. Piensa, no pienses en otra familia, piensa en tu familia, piensa en tu hogar. De esto que está aquí escrito, ama al Señor con todo lo que tú eres, con todo lo que tú haces, con todo lo que tú vales. Ama al Señor. Pero esto que te estoy mandando, que son las leyes de amar a Dios, ama al Señor. La pregunta es, el texto dice, escríbelas, 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 escríbelas. La pregunta es, ¿cuánto de eso tenemos en casa hoy? Porque nuestra respuesta va a ser la misma tragedia que está en la Biblia. Otra vez, ¿cómo es posible que una bendición de Dios yo la transforme en algo dañino a mi vida? Bueno, porque no escucho el mandato de Dios, o porque lo escucho y no lo obedezco, o porque lo obedezco a medias, o porque lo obedezco pero luego otra vez regreso a lo mismo. Esto pasa con el ejercicio, ¿verdad? Empezamos con buen ánimo en enero, quizá el 3 de enero, porque ya pasó ahí el recalentado del recalentado, pero el 4 o 5 de enero empezamos, o el 7, para evitar la rosquita, ¿verdad? Y empezamos con todo, pero por ahí del mes de marzo a abril, Semana Santa, ya los gimnasios están vacíos. Se oye un grito, un lamento, ¿verdad? Porque la gente dejó de ir. Empezamos, pero no terminamos. ¿Cuánto de esto hacemos? Bueno, les cuento la tragedia en la Biblia. El pueblo de Israel esto recibió de parte de Moisés. Si ustedes preguntan hasta el día de hoy, Moisés es el más grande líder porque dio las leyes de Yahvé al pueblo. Y resulta que Moisés dijo, van a hacer esto y vas a atarla a tus manos, vas a en tu frente, o sea, vas a inundar de la palabra, del mandato del Señor, de la ley del Señor, vas a inundar tu casa, tu hogar, tu familia, para que entres. Y vas a repetir esto a tus hijos y a los hijos de tus hijos, cuando te levantes, cuando te acuestes, ¿ok? Permanentemente palabra allí. ¿Saben qué pasó en el libro de Josué? Cuando ya entran los israelitas a tierra de Canaán, ellos se interesan en las guerras, ellos se interesan en ganar, pero no se interesan en estar la familia buscando la palabra. Y resulta que cuando acaba Josué empieza ya el llamado libro de los jueces. Y si ustedes leen el libro de los jueces, Jueces 2:10 dice, y se levantó una generación que no conocía al Señor. Ni siquiera había escuchado lo que Dios había hecho en su pueblo. ¿Cómo es posible que una bendición tan grande que es la tierra prometida, entramos a la tierra prometida y todo va a ser de bendición y todo va a ser prosperidad, pero tiempo después se levanta una generación que no conoce al Señor? Y las estadísticas que traía en esta noche tienen que ver con eso. Ustedes saben cuánta violencia hay hoy, y no hablaremos de partidos políticos y no hablaremos de gobiernos, hablemos de la raíz, que es el corazón humano, que son los senos familiares donde crecen esas personas. ¿Saben cuánta violencia hay ahora? ¿Cuántos suicidios hay ahora? ¿Cuántos homicidios hay ahora? ¿Cuánta rapiña hay? Tenemos que crear sistemas de seguridad más complejos. Y tenemos que hacer un montón de cosas más que antes, porque hoy esto es un caos. Así se llama la predicación. Familias en medio del caos. Jovencitos con adicciones.
dañando su propio cuerpo. ¿Saben cómo están las estadísticas del VIH-Sida en Chiapas? Somos el cuarto lugar a nivel nacional. Y Villaflores ahí está, hasta arriba, ganándose el primer lugar. Jóvenes, no solo adultos irresponsables, jóvenes. Jóvenes que deberían estar estudiando, involucrándose en cosas activas, haciendo crecer su profesión, lo que sea útil. De pronto están haciendo barbaridades y media. ¿Han visto allá afuera, han olido cómo está el caos, hermanas, hermanos? ¿No les parece que hoy está más perverso el mundo que hace algunos años? ¿O solo es mi percepción? ¿O solo son las estadísticas mentirosas del gobierno? Los secuestros, la violencia, el tráfico de toda índole, incluso las aspiraciones que tienen ahora las generaciones respecto a qué ser el día de mañana. Ingresar algo fácil, aunque sea algo ilegal. Ingresar algo fácil, aunque sea algo ilícito. ¿No les parece que estamos haciendo exactamente lo mismo que el pueblo, repitiendo la historia? Dios nos ha dado la familia, regalo precioso. ¿Cómo es posible que una bendición tan grande, de pronto al entrar a la tierra de Canaán, se levante tiempo después una generación completa que no conoce el nombre del Señor? Creo que hemos perdido esto, hermanas, hermanos. Y no hablo solamente de papás, hablo también de los hijos, de los jóvenes y adolescentes que están aquí con nosotros. Porque algunos jóvenes y adolescentes podrán decir, bueno, es que mi papá nunca, bueno, pero tú ya sabes que es lo correcto. Porque yo puedo vivir toda la vida quejándome, es que mi papá me maltrató. Vale, pero ya lo sabes ahora. Ya sabes ahora que no es la figura que tienes que imitar. Ya sabes ahora que es la figura que tienes que superar y mejorar. Yo no tuve un papá, pues sé el papá que tú no tuviste. Ya lo sabes ahora. Puedes trabajar eso. No puedo vivir siempre bajo la excusa de que yo no fui bien criado. Es que mi familia no fue cristiana. ¿Saben cuántas personas de familias no cristianas vinieron a esta iglesia y se han quedado y han cantado victoria en el nombre de Jesús? No vino toda la familia, vino una persona y aquí está con nosotros. Y años después, en vez de que se levante una generación que no conoce el nombre del Señor, se han levantado generaciones que ahora sí conocen el nombre del Señor. Bueno, yo soy un ejemplo de eso. Algunas personas me miran, me dicen, tu familia llena de pastores. Si ustedes supieran, nunca nos llenamos de pastores. En mi familia, literalmente mi papá fue el primer pastor. Gloria a Dios por el testimonio de él. Pero él tiene un testimonio de conversión. Y el hecho de vivir en una familia cristiana, yo me enteré de que Jesucristo salva y sana. Pero cuando yo crecí y tomé decisiones, yo tuve que hacer mi propia decisión por Jesucristo. Creo que es un buen tiempo para pedir perdón. ¿Se acuerdan de José? Regresemos a José. José está allí, los hermanos vienen y te íbamos a hacer mal. Y José les dice, no, ustedes creían, pensaban, suponían que me iban a dañar con eso que hicieron, pero Dios lo ha cambiado para bien. ¿Qué le parece que pidamos perdón a nuestra familia hoy? Tal vez tú no eres responsable de tu familia, tú no eres el proveedor de tu casa, pero vives en esa familia. Y creo que si cada miembro de la familia nos ponemos en pie y hacemos un compromiso con Dios, ¿recuerdan eso? Compromiso es compromiso. Y decidimos ser los agentes del perdón del Señor. Póngase de pie, hermana, por favor, póngase de pie. Si está con su familia, reúnase ahí con su puñito de familia. Si está lejos, pues salga de su lugar y camine hacia donde están ellos, por favor. Muy bien, está bien, se llama familia en medio del caos, así que no pasa nada. No está tu esposo aquí. Qué hombre. Tal vez yo no soy responsable de mi familia. No, yo no soy la mamá o yo no soy el papá, pero soy parte de la familia. ¿Por qué yo tengo que esperar que otra persona tome la iniciativa para hacer el cambio en mi casa? Cuando la palabra de Dios entra en mi corazón,
Yo tengo ahora la capacidad, tengo el poder de detener aquello que está dañando a mi familia. ¿Escuchó eso? Cuando el Espíritu Santo está en mi vida y yo soy parte de una familia, yo también ahora tengo el poder de Dios para detener aquello que está dañando a mi familia. Yo no sé a qué nos podemos comprometer, pero podemos comprometernos. Yo no sé si hay pornografía, hay adulterio, hay infidelidad, hay adicciones, hay rencor. Es que ayer decía eso el pastor, ¿verdad? Pero también puede ser trabajado por el Señor. Amén. Si tú piensas que a Dios le va a costar trabajar con ese miembro de tu familia, no te preocupes, también va a trabajar contigo. Creo que es un buen tiempo para pedirnos perdón. El perdón que nos pidamos, que sea honesto. Perdóname por quizá no estar involucrado en tu vida espiritual. ¿Sabían que en la iglesia viene a veces una persona comentando su vida espiritual y al rato viene su familia y al rato viene, es como que regados así? Cada quien vive su espiritual. Es que la salvación es personal, hermanos. Sí, la salvación es personal, pero el cuidado es comunitario. Es comunitario. Vamos a orar, vamos a interceder y vamos a pedirnos perdón. Perdónanos, Señor. Oremos. Perdónanos, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos perdón y queremos pedirle perdón al cónyuge, a los hijos, a los padres, a nuestros hermanos, al abuelo, a la abuela que vive con nosotros, porque no es suficiente ser buen miembro de la familia. Necesitamos tener palabra tuya, porque si no, en tierra de Canaán, la tierra prometida, la gran promesa, la gran bendición tuya, la vamos a convertir en algo dañino. Perdónanos.